Estamos acá en esta ocasión, Roberto Ceballos, Cindy Valencia y quien les habla, Juan Pablo Torres, para abordar el tema del diálogo, la discusión y la pelea. Un tema en apariencia bastante sencillo, pero cuyas implicancias, como veremos más adelante, probablemente nos lleven a explorar un poco más el modo en que se desarrolla como parte de nuestra cultura la posibilidad de un intercambio intelectual en las mejores maneras. Sean bienvenidos a esta cuarta cita de Confluencias. Bien, para dar inicio entonces a esta charla, aparte de las buenas tardes para ambos y agradecerles que estén aquí, lo mismo que al equipo de Pilgrim, me gustaría darle uso a la palabra a Roberto, de manera que podamos esbozar en primera instancia una definición aproximada, que nos sea útil en este caso, sobre el diálogo, ¿no? Luego sería interesante ver cómo se enfoca el diálogo, este intercambio de ideas en el propio psicoanálisis, y de modo que podamos dar ya luego paso a otras categorías, digamos, de situaciones comunicativas. Bueno, no es que creo que no es el caso de dar una definición o algo por el estilo, pero creo que podemos, también sobre la base de lo que hemos conversado antes, establecer ciertas condiciones o características, ¿no? Que creo que son previas o fundamentales para que exista un diálogo, ¿no? Una de ellas es, creo yo, este concepto clásico de la amistad, que fundamenta cualquier tipo de diálogo fecundo, ¿no? Y también, como también hemos conversado antes, ¿no? Cierta comunidad de pareceres o ideas, por lo menos en lo más elemental, en lo más básico, que sirvan para poder... los criterios para el intercambio, digamos. Claro, como criterios y como elementos primarios que permitan un diálogo, ¿no? Y no una discusión, una pelea, ¿no? Entonces, creo que me parece que esos serían, para mí por lo menos, dos elementos importantes, ¿no? El tema de la amistad, en el sentido, como te digo, más clásico del término, ¿no? Y el tema de la comunidad o comunión de pareceres, por lo menos en los temas elementales básicos que sustentan el hecho del diálogo, ¿no? No me refiero a que todo el mundo piense igual sobre el tema, ¿no? Sino que haya una comunidad de ideas respecto de para qué estamos dialogando, quiénes somos, qué estamos haciendo acá y cuál es la validez del hecho de que estamos dialogando, ¿no? Claro. Ahora, en el psicoanálisis, ¿cómo es entendido este intercambio? La verdad que no hay como una teorización exacta sobre estas cosas, ¿no? Pero a medida más o menos que lo iba pensando y con lo que Roberto un poco va comentando, esto que decía de la amistad me hace pensar mucho en la transferencia. Porque me parece que es importante que por lo menos no haya sospecha, o sea, que la transferencia no sea de sospecha, porque si no, la gente se va a escuchar así como al mínimo detalle, a ver dónde es que cojea, porque yo tengo como que el presupuesto de que te vas a decir algo que no está bien, o algo que es descabellado. Hablamos de una confianza como base a ese vínculo amical que refería Roberto. Sí, como un presupuesto de que algo va a decir, algo interesante puede decir y lo voy a escuchar, digamos, ¿no? En cambio, en la sospecha uno deja de escuchar porque ya supone que no podría decir nada interesante, ¿no? No va a decir nada que valga la pena escuchar. Entonces eso sí me parece algo importante para el diálogo, ¿no? Y lo segundo es que tiene que haber dos personas, digamos, dos y además posiciones también, ¿no? Porque si todos pensamos igual, o sea, vamos a hablar de lo mismo, vamos a decir sí, ¿no? Sí, o sea, bien, sí. Pero el diálogo me parece que tiene que tener esta característica importante de que haya alguien, así sean 20 personas las que dialoguen, tiene que haber posiciones diferentes, ¿no? Y que haya alguien que eche luces donde haya oscuridad un poquito, ¿no? Que alguien pueda hacer eso. Bien, precisamente me voy a permitir, digamos, redondear un poco las ideas antes vertidas, sí, con el afán de postular una definición. En efecto, en cuanto a los estudios de comunicación, el diálogo es una situación comunicativa en la cual se da un intercambio de ideas entre dos o más partes distintas.
a través de un protocolo o de una clave de entendimiento común. Puede ser esta un mismo lenguaje, puede ser esta una plataforma apropiada para ella. Y resulta sumamente interesante lo que dice Roberto nuevamente en ese sentido, porque aún en el pensamiento clásico se plantea la amistad como surgida propiamente del diálogo, no al revés. Bien, entonces tenemos, o digamos estamos de acuerdo en el hecho de que se trata de un intercambio, para esto se necesita diferencias de pareceres, y a través de un entendimiento común en general, ¿no? Ahora, me gustaría plantear en todo caso cómo entienden ustedes los modos en que se tergiversa, digamos, este flujo regular, de qué manera se estropea y derivamos en algo diferente, ¿no? En algo que puede ser calificado como pelea. Me mantengo al margen respecto al término discusión, en el que creo que conviene ahondar un poco después, ¿no? Pero del mismo modo que decía Roberto, ¿qué podemos esbozar? ¿De qué manera podemos, o qué características podemos reconocer que lleven un diálogo a convertirse en otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que me parece que produce ese efecto es lo que Cindy mencionaba, la idea de la sospecha. Y ahí quisiera yo ampliar el tema en relación a digamos, la ausencia de un diálogo en la medida en que los interlocutores se presentan, ¿no?, ante los demás con un deseo de señalar o descubrir en la otra persona una falencia moral que desvirtúe su discurso. Entonces creo que eso es una cosa que está muy presente hoy en día en las discusiones, o en lo que se intenta hacer pasar por diálogos, en los que el principal objetivo muchas veces de las personas que están presentes es sacar a la luz aspectos inclusive personales relacionados con el discurso que se está exponiendo, a fin de quitar piso a ese discurso, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que evidentemente fracciona o destruye la posibilidad de un diálogo, ¿no? Porque yo creo que el tema del diálogo es, efectivamente, ¿no? Bueno, mencionábamos que tenía que haber una especie de comunión o de concordancia de pareceres, no respecto de decir el tema, que pues, efectivamente requiere una discrepancia, pero sí en lo que se refiere a la validez misma de la idea de los postulados. De los postulados, no, pero para empezar, de la idea misma de estar dialogando, ¿no? Es decir, y aquí vamos al otro tema, ¿no? Si la presencia de la otra persona para un interlocutor de por sí es inválida, su sola presencia, debido a sus antecedentes morales, políticos o qué sé yo, y el objetivo del debate, de la discusión, es hacer ver a la otra persona en ridículo por el solo hecho de ser ella, ¿no? Entonces ahí estamos en un primer obstáculo, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo verdadero presupone la aceptación de la otra persona en cuanto que es una presencia, es decir, lo que ella tenga que decir, así yo considere que está equivocada esa persona, el hecho de su presencia me es grata o me es bienvenida, porque es necesario, quiero dialogar con la otra persona. Así yo considero que está equivocada en sus planteamientos, ¿no? Considero que del diálogo con esa persona saldrá una nueva, por lo menos habrá algo nuevo, o nuevos aspectos, nuevos puntos de vista que se podrá considerar, sí, se podrá hacer aprovechar, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que está matando hoy en día el diálogo es la idea de que efectivamente no hay nada en la otra persona que sea aprovechable, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me parece que lo siguiente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Roberto, ¿no? Lo siguiente que podría provocar algún tipo de interferencia es que uno no vaya dispuesto a dialogar, y eso tiene que ver con que uno piense que ya tiene la respuesta, ya tiene el saber, ¿no? Para el diálogo es importante que uno esté un poquito
barrado en su propio saber, ¿no? O sea, que tenga como que en cuenta que lo que sabe va a decir algo, pero no lo es todo, digamos, ¿no? Eso puede hacer escuchar a la otra persona, digamos, ¿no? O sea, que, porque cuando uno no escucha, o sea, no da pie al diálogo, ¿no? Uno se puede quedar en su posición y lo único que va a hacer, como decía Roberto, es como tirársela al otro en la cara, digamos, ¿no? O sea, es así. Eso no produce ningún diálogo cuando las cosas están como están muy cerradas sobre sus significaciones, sobre sus sentidos, lo que quiere decir, ¿no? Entonces, cuando uno va con esa mentalidad, no va a escuchar al otro, ¿no? Y el otro le puede decir maravillas y no lo va a escuchar, digamos, ¿no? Eso me hacía pensar mucho, por ejemplo, en estos diálogos que tenía Sócrates, ¿no? Que en algún momento he leído, el Parménides, por ejemplo, ¿no? Que en un momento parecía como que uno de ellos lo hincaba al otro, pero en realidad, y el otro, Parménides, o sea, el otro no se ponía como, ay, ¿qué me estás molestando? ¿Qué tanto me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás contradiciendo? No hay respuesta, Oscar. Sí. Era como, el otro le decía, ya, pero si no es el 1, entonces, ¿qué es lo múltiple? Y si no, ya, entonces otra vez es lo múltiple. Le decía, y el otro, como que eso lo hacía producir, ¿no? Lo hacía producir. Me parece que ahí es importante lo que se decía al inicio, ¿no? O sea, no tener como esta mala disposición. O pensar que el otro viene a quererte fregar también, ¿no? A quererte hacer algo malo y entonces ahí uno se defiende, ¿no? Ahora bien, en Anábasis, por ejemplo, la mayoría de los textos, por no decir el total de ellos, está planteado en general cuando se aborda la obra de otra persona y más evidentemente cuando se intercambian ideas con un autor, precisamente como un diálogo. Y esto porque nosotros entendemos que el diálogo tiene en general, al margen de los múltiples aspectos más o menos desconocidos que puedan darse en cada caso, un elemento común, y es el del cuestionamiento. Es decir, el afán de saber, que determina en todo caso la buena disposición de la escucha, tanto como la de aquel que vierte su conocimiento para ponerlo a prueba, sabiendo en ambos casos que uno no es dueño de ninguna verdad absoluta. Entonces, de algún modo, digamos, en el equipo hemos esbozado, de cierta forma, un planteamiento general, un motivo general para desarrollar estos diálogos. Por otro lado, si me permiten, y estoy de acuerdo con lo que ambos han dicho, en alguna ocasión me tocó explicarlo de otra manera. Recuerdo con algunos de los chicos de la producción de Pilgrim, y planteaba la situación comunicativa de la siguiente forma. El diálogo en realidad es más meritorio aún cuando las personas que se encuentran a dialogar no se conocen unas a otras. Cuando de hecho todo queda determinado por el propósito y este propósito es cuestionador. En ese sentido, el intercambio de conocimientos, de objeciones, de preguntas, de cuestiones, las réplicas entre una y otra parte son siempre ricas y no dejan de constituir un diálogo, aun si se trata de una discusión, porque la discusión no es otra cosa que otra forma de diálogo. Sin embargo, la confrontación directa, lo que nosotros entendemos por común como pelea, es algo diferente. Y se los explicaba a estos chicos de la universidad de la siguiente forma. En efecto, si nosotros tres sostuviéramos una discusión, cada uno un parecer diferente sobre un objeto, que al caso podría ser, por ejemplo, la mesa de centro que tenemos aquí con nosotros, entonces podríamos verter múltiples ideas, sin perder, digamos, el horizonte. Es decir, nos entendemos, seguimos una tendencia, nuestra vista va en un mismo sentido, que será la del objeto que nos sirve, digamos, como, bueno, que es el objeto en torno al cual de hecho nos reunimos, ¿no? Pero basta que una sola de las observaciones de cualquiera de nosotros tres no refiera al objeto, sino personalmente a los otros, para que eso deje de ser una discusión, deje de ser un diálogo, por ende, y se convierta en una pelea o una trifulca. Esto guarda estrecha relación con lo que decía Roberto en un determinado momento, ¿no? O sea, el asistir a un supuesto intercambio
con el prejuicio de que la persona con quien vamos a desarrollar el intercambio no tiene en realidad nada que decirnos, además de ser evidentemente un claro ejemplo de falacia ad hominem, constituye una manifestación, digamos, del ejemplo que más sencillamente he procurado acá plantear. ¿Qué les trae esto a conocer a ustedes? Me gustaría ver cómo lo entienden, de qué manera podríamos en todo caso afinar estas ideas. Sobre este tema creo que conviene referirnos un poco al mundo científico, que me parece que ya se ha comentado en varios debates filosóficos cómo es que en este ámbito de la ciencia las discusiones en cierta medida son mucho más fructíferas que en el ámbito de las humanidades, en la medida de que en el ámbito científico, en la academia científica, existe una serie de términos, un lenguaje, una serie de premisas que son compartidas por toda la comunidad, de manera tal que la discusión avanza sobre la base de estas premisas rápidamente, ¿no? Y por otro lado también, relacionado con este tema, y relajando un poco al tema de Grecia, del mundo clásico, también quisiera ahí mencionar el hecho de que en este ámbito, digamos, de discusiones, de diálogos, existía esta base humana que es la de la ciudad, ¿no? La de la ciudad como el mundo civilizado, ¿no? Y el estatus de la ciudadanía, por tanto. Así es, ¿no? Por eso también el origen etimológico, ¿no? De ciudad, civis, civilización, ¿no? Se comparte esto porque las discusiones nacen sobre una base de un saber compartido y una idea compartida de lo que es la ciudad, ¿no? La vida cívica y la ciudadanía y la civilización. Entonces, creo que estas dos cosas nos pueden servir para plantear un poco o cuestionarnos respecto de qué es lo que pasa actualmente, ¿no? Es decir, estamos en un mundo fragmentado, en la que se ha puesto en cuestión absolutamente todo, donde, es más, la idea de poner en cuestión todo es o ha sido hasta ahora la premisa del saber, ¿no? Y por otro lado estamos con la idea de que hay cosas que deben ser prohibidas en principio, ¿no? Entonces esta aparente o esta real, ¿no? Sin razón, este choque que hay, creo yo que es lo que marca actualmente la naturaleza de los debates hoy en día, ¿no? Estas dos fuerzas, ¿no? Por un lado la idea de que todo es cuestionable, de que ningún valor es absoluto, de que por tanto, lo cual implica siempre volver al principio otra vez, lo que tú dices es correcto, tu lenguaje es cuáles son los fundamentos de tu lenguaje, por qué hablas así. Por lo tanto hay una especie de estancamiento en lo metodológico, y por otro lado tenemos la idea de que existen temas que deben ser de per se prohibidos y no deben ser materia de discusión, y inclusive determinado lenguaje no debe ser empleado en el ágora, en el ámbito académico, ¿no? Entonces yo creo que esos puntos son los que están ahorita en este momento generando un conflicto que debe ser resuelto. O sea, también, un poco ya para terminar esta intervención mía, no podemos dejar de mencionar que, digamos, el hecho de que hablemos tan bonito del mundo clásico, no hay que soslayar tampoco el hecho de que fue construido sobre una idea claramente que se segregaba, es decir, lo civilizado tenía un ámbito y lo otro era lo no civilizado, lo bárbaro, por lo tanto lo que no podía de ninguna manera entrar en lo diálogo, en lo dialógico, en el hecho de, ni siquiera en el hecho de un lenguaje propiamente civilizado, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes cuestiones que ahora estamos afrontando es la de solucionar este dilema de cómo puede tener lugar un verdadero diálogo en este momento de nuestra historia, de nuestra civilización, en el que efectivamente los propios mecanismos o los propios discursos filosóficos o teóricos hacen que el diálogo se haya estancado, ya no sea posible avanzar en ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el planteamiento que está presente actualmente, ¿no?
En la perspectiva psicoanalítica, que me parece además particularmente dotada para dar luces a propósito, ¿cómo ves el asunto? Yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto en lo que él va planteando, ¿no? En la lectura de estas distintas épocas. Porque es cierto que antes, en épocas antiguas, antiguas, habían grandes referentes, digamos. Grandes referentes a los cuales uno podría aludir. Entonces, es totalmente cierto, porque tenía una estructura que le decimos en el psicoanálisis el discurso del amo, que es una estructura a partir de la cual se nombran cosas, como por ejemplo, estos son los ciudadanos, son así, y estos tendrán el nombre como tal, y eso automáticamente incluye dos cosas, ¿no? Una es el orden, ordena, digamos, la civilización, y la otra es que segrega. O sea, es un resultado, no es un anhelo, no es algo que uno diga, bueno, vamos a segregar ahora, ¿no? Es un resultado, o sea, apenas una consecuencia. Apenas uno forma un orden, automáticamente va a haber gente que va a terminar segregada fuera del conjunto, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene obviamente sus pros y sus contras, ¿no? Contras, digamos, esta segregación que se produce. Sin embargo, este otro orden lo que hace es permitir que uno tenga referencias exactas, como dice Roberto, ¿no? Estas referencias exactas permiten el diálogo de alguna manera, ¿no? Permiten que haya ciertos acuerdos, que haya, como tú dices, como que un punto, un objetivo, un punto confluente. Una confluencia. ¿No? Exacto. Lo que pasa ahora es que estas referencias han caído. Ya no son las mismas, ya no están. Ya uno no puede decir, como por ejemplo Sócrates mismo, ¿no? Que cuando le dicen, bueno, ¿quieres ser exiliado? ¿Quieres morir? Él dice, bueno, yo voy a morir porque fuera de Atenas no soy nada. Prefiero morir. Entonces, sin su referencia, Sócrates no es nadie, digamos, no es nada. No estaría igual muerto, digamos. Bien. Ahora ya no tenemos ningún tipo de referencias, entonces a las cuales nosotros podamos aludir y nos autoricemos o nos avalemos a partir de eso a dialogar sobre algo, ¿no? Entonces la única referencia que tenemos somos nosotros mismos, digamos, la autorreferencia. Entonces por eso cuando nos ponemos a veces a discutir, una de las cosas que salen es, ¿y tú a quién le has ganado, no? ¿O tú qué título tienes? ¿O tú al nombre de quién, no? Y ahí vienen estos ataques personales que tú decías, ¿no? Personal. Exacto, porque como ya no hay ninguna referencia ideal, entonces, que es la pura autorreferencia, viene la sospecha, ¿no? O digamos, planteas la autorreferencia como reacción o como respuesta del movimiento relativista, que todo lo relativiza, una vez contaminado el conocimiento de los clásicos. Claro, pero además de eso, o sea, como ya no hay esta estructura, esta superestructura, digamos, que avale o que te dé cierto respaldo, uno tiene que utilizarse a sí mismo. Exacto. Como esa estructura. Claro. Entonces uno se tiene como que construir, tiene que referirse a sí mismo. Digamos que la falacia de Dominem cobra cuerpo como una consecuencia que evidentemente escapa, digamos, a los términos que estamos empleando ahora, pero que podemos atisbar ya en base a lo comentado, ¿no? Claro, pero ahí me gustaría agregar una pequeña figura, ¿no? Creo que esta superestructura de la que hablas yo la podría como más bien una especie de cuenco, ¿no? O sea, todos los dialogantes están dentro de este cuenco que los alberga, que les da sentido, que les da, digamos, es el apoyo de su propio ser, soporte, ¿no? Eso es su soporte. Pero es al mismo tiempo el que establece el orden, como tú dices, establece quién es, cómo debe ser el ciudadano, la persona, el dialogante, cómo debe ser el lenguaje, cómo debe ser. Entonces, creo que tiene esta forma de cuenco, pero este cuenco obviamente ya no existe, no es posible en este mundo actual, es imposible hablar de estos cuencos de civilización de la ciudad, o sea, ya ni siquiera podemos hablar de una ciudad, porque las ciudades son megápolis, ¿no? En las que conviven diferentes tipos de... Bueno, o asentamientos gigantescos. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, donde el individuo está agrupado, agregado, ¿no? Más no existe este cuenco, digamos, abstracto, no sé, este cuenco, esta figura que hablo de una... Que determine cierto orden. Que determine, claro, ¿no? Y no solamente el orden, sino la misma identidad y la misma validez del lenguaje, ¿no?
Entonces, y ahora la pregunta sería, digamos, dada esta situación, ¿por qué es que en los actuales debates o diálogos se produce esta apelación a lo político? Es decir, ¿por qué rápidamente en los debates se quiere establecer cuál es el principio o cuál es el móvil político detrás de cualquier planteamiento? Sería una primera pregunta. La otra pregunta sería, ¿de dónde nace o por qué está tan presente esta tendencia a querer desenmascarar el discurso del otro para presentarlo como lo que supuestamente o lo que realmente es? Vamos a decir así, tú en las discusiones muchas veces se ve hoy en día, lo que tú estás escondiendo es una posición racista, lo que tú estás escondiendo es una posición comunista. Tu discurso no es lo que tú dices, sino es otra cosa. O sea, apelar a que yo sé lo que hay detrás de tu discurso que tú no sabes o de repente lo sabes pero no quieres decir, y te lo voy a decir, lo voy a denunciar, ¿no? El diálogo termina en denuncia. Y la otra cuestión, lo que decía al principio, quienes estamos en el diálogo somos cada uno representa un principio político que está en pugna, ¿no? Y de esta pugna va a resultar la victoria de uno de los principios políticos que estamos debatiendo. Entonces, o poniendo en juego, ¿no? De claro, manera indirecta. Entonces ya este cuenco del que te decía, ¿no? Que ya no existe, entonces lo que hay entonces es una especie de guerra o de pelea, ¿no? De principios políticos. Y aquí ya para terminar mi participación, porque me gustaría hablar de esto en la siguiente cuestión, viene ya otro tema que creo que lo vamos a dejarlo simplemente como una referencia a lo que conversamos el otro día sobre Don DeLillo, ¿no? Esta novela Mao II, y es el tema de que no habiendo ya un lenguaje, unos principios, una comunidad, no existiendo ya el presupuesto de la amistad o de la hospitalidad, queda simplemente la guerra de principios políticos. ¿Y cómo se resuelve esta guerra o esta pelea? Esa sería también una cuestión más que me gustaría después conversarla, ¿no? Bien, bueno, en base a las participaciones que hemos tenido en este primer segmento, creo que estamos listos para pasar de hecho a la segunda parte. En esta segunda parte nos vamos a abocar a un ejercicio que depende directamente del sano intercambio de pareceres y de discrepancias, que es propiamente, digamos, el de la crítica. En uno de los últimos textos que ha sido publicado en la página web de Anábasis, se planteaba el hecho de que toda crítica debe dejar expresos los criterios en base a los cuales aborda una determinada obra, de tal manera que cuestiona, digamos, las virtudes de dicha obra, pero también se postula a sí misma como objeto de una nueva crítica, de manera que en ningún momento se cierra el diálogo, sino que lo promueve. De esto y algo más vamos a ir a fondo, digamos, en la segunda parte. Acompáñenos. Bien, el desarrollo de un intercambio entre dos o más personas, dos o más partes, digamos, se fundamenta en la diferencia. En la diferencia de pareceres, en la diferencia de perspectivas y en la diferencia también de contenidos a intercambiar, de manera que se convierte en una posibilidad de aprender. Hoy los espacios para diálogo en apariencia están más reducidos y estadísticamente tenemos evidencia de que en efecto se dialoga menos y se pelea más. A partir, digamos, de esa situación, de ese muy veloz y superficial diagnóstico del hoy, ¿cómo podemos abordar de nuevo el tema? La crítica, que es precisamente el encuentro de la diferencia, la valoración de la diferencia, recientemente está claramente en crisis. No existe una crítica confiable en diversos ámbitos, pero particularmente en el rubro del arte ha quedado completamente denostada, ¿no? Entonces, digamos, planteando esa situación aquí sobre la mesa,
Los invito a compartir con nosotros sus pareceres. Bueno, sobre ese tema yo creo lo siguiente, mira, y retomando un poco lo anterior, ¿no? Que hablábamos de la posibilidad del diálogo en esta ágora, en estos debates actuales. Decíamos pues que, el diálogo, digamos, ha dejado de existir y ha dado lugar a la idea o a la realidad de un debate o de una pelea de principios políticos, ¿no? o de principios preestablecidos que chocan entre sí buscando una preponderancia o un dominio, para usar esta palabra, ¿no? Y este dominio, esta preponderancia, creo yo que viene determinada actualmente por el tema del número. Por eso también hablaba un poco mencionaba la novela de Don DeLillo, Mao II, justamente porque creo que uno de los temas que toca es este, ¿no? Es decir, hoy en día la validez de algo no está determinada por la coherencia o por la mayor fuerza del discurso, de la razonabilidad o de la aproximación a una verdad, sino por la cantidad de personas que pueden movilizar ese principio. Y eso es lo que determina la preponderancia de un principio. Entonces hoy en día lo que manda es el número. Si la mayor cantidad de gente respalda un principio, ese será el principio válido, ¿no? Yo lo veo así. En el tema de la crítica me parece que hay una cosa parecida, ¿no? Entonces ya no tenemos cómo establecer la mayor calidad de una obra, el mayor valor, la mayor importancia de una obra literaria o artística. Lo que está tomando preponderancia hoy en día es la cantidad de ejemplares, la cantidad de preferencias, la cantidad de likes, la cantidad, ¿no? Entonces es el número lo que está determinando, lo que está tomando preponderancia hoy en día, ¿no? Entonces y creo yo que decíamos antes, ¿no? El gran dilema, ¿qué hacemos ahora con cómo retomamos el diálogo hoy en día en nuestro mundo? También es una pregunta muy parecida, ¿cómo retomamos la crítica hoy en día en nuestro mundo, en el mundo artístico, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la práctica y la cultura de la crítica, digamos, viva, si es necesario mutando, pero fértil aún? Fértil aún, pero es que la fertilidad proviene del diálogo. Exacto. ¿Cómo podemos dialogar sobre libros si en este momento no sabemos, no estamos de acuerdo para empezar en los criterios de qué cosa hace bueno a un libro, ¿no? Vamos a decir, una obra literaria, ¿no? O qué sé yo, obra artística, ¿no? A mí me parece que eso tiene que ver mucho con esto de la caída un poco de los ideales y la preponderancia de las identificaciones, ¿no? Que es lo que tú dices, que mientras más likes, entonces es como mejor, ¿no? Bueno, algo habrá producido que la gente se identifique a esa cuestión, ¿no? Pero me parece que está como que a ese nivel, porque hay algo de lo privado que ha pasado a lo público, digamos, ¿no? Antes lo público era que tenía ese estatuto, digamos, ¿no? A partir de esto que venimos hablando, ¿no? Pero ahora lo privado tiene un estatuto un poco público y a partir de eso todo es sensible a crítica, de todo se puede hablar, cualquier cosa puede ser arte, porque me parece que hay algo de lo individual puesto en juego, digamos. Sí, que se ha puesto en juego, ¿no? Que ha pasado a ser público, ¿no? Ahora, a propósito de esto, ya habíamos conversado antes también, no solo en otras sesiones de confluencias, sino por supuesto en algunos textos antes en Anábasis, planteando el hecho de que al margen de que haya múltiples definiciones de arte, si algo tienen estas en común es el hecho de que corresponden a la comunicación, son una forma de comunicación y plantean cuestiones a la persona que contempla la obra, que la lee, que la escucha y atiende. Y en el otro extremo tenemos precisamente el problema de la personificación, de la identificación personal, justamente como un rasgo de lo más primitivo que se confunde de hecho como sorpresa con algo valioso de verdad, que es el asombro. Lo que quiero decir es que si existe también un denominador común en aquello que corresponde, o mejor dicho, que fragua el gran cuerpo del fraude en el ámbito de las artes, por ejemplo, es la complacencia, entendida como la producción masiva de obras con las que fácilmente se puede identificar una persona, con las que más general y fácilmente se puede ver reflejada. Y de hecho, digamos, en la plataforma de Anábasis planteamos
la diferencia entre este fácil reflejo, entre esta complacencia y la refracción compleja, el encuentro y la modificación de las voces al paso de los propios lectores, por ejemplo, en cuanto a literatura, pero lo mismo ocurre también en las artes plásticas. Ahora, me gustaría preguntarte, Cindy, de todos modos, ¿cómo ves tú el desarrollo de esta cultura crítica o del hábito de la crítica, si es que en algún momento se ha podido hablar claramente de él hoy? Me parece que lo que decía Roberto me hace pensar muchísimo esto del cuenco, ¿no? Porque es cierto que se ha tenido que superar ese cuenco, porque si no, digamos, la cosa se volvió muy segregativa, digamos. O sea, progresar en eso tiene sus consecuencias, ¿no? Sin embargo, me parece que eso que produce un poco la globalización, digamos, ¿no? O sea, que las ciudades ya no sean como tan pequeñas y hayan crecido a nivel global, digamos. También hay ciudades, Nueva York, París, son ciudades globales, digamos, ya no se circunscriben solamente en su territorio, digamos. Esto que ha provocado la globalización, que básicamente lo ha provocado el Internet, digamos, ha tenido un efecto masivo en la crítica y en la opinión, digamos, ¿no? Comenzando por los blogs personales que precedieron al Facebook, y en los cuales uno podía decir de verdad lo que se le ocurra, ¿no? Y luego Facebook coge esa lógica, digamos, de que cada uno puede decir, esa porque tendencia. Nadie tenía acceso al blog del otro tan rápido, digamos. Entonces Facebook te lo pone encasillado en un solo lugar y para tus ojos, ¿no? Entonces ha puesto la opinión común en enlatados. Sí, no, y además en el cenit de las opiniones, o sea, como si mi opinión fuera pues diamantes, fueran perlas, y todo el mundo tiene que verlo, ¿no? Porque es precioso. El mágico mundo interior de cada uno. Sí, y entonces ahí ha habido, como me parece, cierta tergiversación de cuando uno tiene que hacer una crítica seria, digamos, ¿no? Es una perversión, de hecho, de la contemplación, del sentido común en el intercambio. Sí, todos tenemos derecho a decir lo que queremos, igual es nuestro muro, y el que quiere nos sigue, el que quiere nos deja de seguir, y etcétera, ¿no? Pero cuando hay que hacer realmente una crítica seria sobre algo o sobre lo que compete a otra persona también, porque cuando uno va a criticar el trabajo de otra persona ya no es Facebook, bla, enter, ¿no? Es algo que uno tiene que tomarse con mucha seriedad y con mucho respeto también. Precisamente justo el tema del año es, creo yo, fundamental, porque la novela de Del Hilo, digamos, ¿no? Se anticipa, pero sigue diciendo cosas, creo que son cosas que están sucediendo ahora y van a suceder más adelante en una mayor magnitud, en la medida de que efectivamente la capacidad de controlar, de manipular, de hacer movilizar las masas se ha hecho posible hacerlo ahora, y la cantidad de personas que es posible manipular hoy en día es enorme, ¿no? Y yo creo que eso es justamente algo que marca nuestra época, que la singulariza de lo anterior, ¿no? La capacidad tecnológica de movilizar un gran número de personas. Entonces yo creo que eso es precisamente lo que hace esta novela que siga siendo importante, y los planteamientos que sea posible seguir debatiendo sobre ellos, y yo creo que va a seguir siendo así en el futuro, ¿no? En uno de los diálogos que sostenemos en la página, en este caso con Guillermo Schwartz, surge también este tema de los números. Él, que es especialista también en trabajo informático, coincide con lo dicho por ti, Roberto, y plantea el hecho de que, a diferencia de lo que se cree, en lugar de reducir las masas poblacionales, los países se van a preocupar por tener cada vez una población más robusta. De manera que la tendencia que se ha marcado hasta la fecha no nos permite, digamos, una visión nítida de lo que va a ocurrir dentro de 40 o de 50 años, ¿no? Pero definitivamente va a ser un tanto distinto de lo calculado a priori. Ahora bien, esperamos de hecho que este intercambio de pareceres haya sido útil y fértil, que este diálogo en efecto les motive a ustedes a nuevos diálogos, ya con otras personas y con nosotros mismos. Gracias a Pilgrim en la producción, como siempre, gracias a quienes están aquí en la sala, y por supuesto gracias Roberto, muchas gracias Cindy nuevamente, y nos vemos en la próxima cita de Confluencias.